Bueno, tema caliente el de esta noche. Eran muchos los sectores que pedían este tipo de medidas. Sobre todo cuando a la gente usted le dice, vamos a subir los impuestos de no sé qué, vamos a subir tal cosa, no le podemos subir el salario. La gente empieza a decir, bueno, pero quiten el subsidio aquel, pero... Y no es nada más en el sector transporte. Ahora, yo le comentaba ahora el Pidio, ¿será que esta es la primera de varias medidas de este tipo que veremos del gobierno nacional? En momentos en que se está trabajando presupuesto, que se ha dicho que no hay suficientes recursos para darle a los médicos, a los trabajadores públicos. ¿Será la primera medida de varias? En todo caso, ¿qué piensan ustedes? Vamos a iniciar el análisis con el Pidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches. El gobierno de la República Dominicana deja de percibir miles de millones de pesos al año por concepto de subsidio a distintos sectores de la economía nacional. Y el gobierno, que se queja de la baja presión tributaria, de que recauda poco dinero para atender las grandes demandas de la sociedad, el gobierno está examinando aquellos subsidios que no cumplen con el rol para el que fueron creados. Por ejemplo, en este caso, el subsidio fue creado para evitar que los transportistas incrementaran el salario a los pasajeros debido al alza incontrolada en aquel momento de los precios de los combustibles. El barril de petróleo pasó la barrera de los $100 cuando el gobierno decidió favorecer con un subsidio al sector de transporte de pasajeros para evitar que la economía del público fuera lesionada. Pasó el tiempo, ahora el precio del combustible está a la mitad. Por vía de consecuencia, el gobierno entiende que no hay razón para mantener un subsidio cuando el precio del barril del petróleo está a la mitad. De modo que la decisión que ha tomado el gobierno es correcta. Yo digo lo siguiente, el gobierno debería seguir examinando otros sectores de la economía que también reciben millones de galones de gasoil como subsidio para su sector. El subsidio al transporte, sobre todo los vehículos que son públicos, que maneja la mayoría de la población que utiliza este servicio, ronda alrededor de 3.000 millones de pesos al año. Es una cantidad que el gobierno deja de percibir por ingresos directos que se lo transfiere a estos sectores. Estamos hablando que alrededor de 50 millones de galones se pone a disposición a nivel nacional a todas estas confederaciones, sindicatos y los grupos que tienen que ver con el transporte. Solamente una empresa que maneja alrededor de 60.000 guaguas recibe 1 millón y pico de ese tipo de subsidio y tiene a su haber el control mayoritario de lo que es este transporte interurbano. Pero no solamente se queda en el sector público, hay también empresas del sector privado que reciben subsidios de parte del gobierno central como una forma de compensar también el aumento a que se refería el Pidio que tuvo los combustibles, el barril de petróleo, desde el año 2007 en adelante. Este decreto que hoy el gobierno deja sin efecto producirá un impacto directamente al costo del transporte porque fue lo que dio origen a que no se aumentara, aunque teníamos en esa oportunidad otra coyuntura. Pero la tradición ha sido que siempre se contesta una decisión de esta magnitud con el aumento del pasaje. Hay que evitar de que siga este descontrol en el sistema de transporte nacional y que el gobierno asuma su rol de regulador y que pueda controlar que la disminución de este subsidio no redunde en un aumento tan significativo que siga afectando a los ciudadanos a nivel nacional. Así que esperamos que los transportistas entiendan que hay un déficit que tiene que elegir el gobierno cubrir y que este es un mecanismo para ello. Pero claro,
que el Estado use esos recursos eficientemente en favor de la población. Pueblo dominicano, la verdad es que tenemos que ver esta medida en su justa dimensión y en su contexto. El decreto que fue aprobado en el 2011 a víspera de un año electoral, es decir, 2012, las próximas elecciones. Y gracias a Dios es quitado después de estas elecciones. Tenemos que mirar las medidas que se han tomado en su contexto. Y digo porque hay dos palabras que son claras para un gobierno. Una es la transparencia y otra debe ser la diafanidad. Tengo que corregir, queridos televidentes, de que hay algo que se llama gobernanza. Hay gobiernos que trabajan, y hoy lo mencionaba un honorable diputado, Emmanuel Bautista, que hay gobiernos que trabajan para reelegirse. Hay otros que trabajan para las nuevas generaciones. Y creo que el gobierno dominicano lo que debe trabajar es para las nuevas generaciones. Y esta medida, ojalá, no solamente se aplique en ese término, sino que se extrapole más hacia allá, que veamos las nóminas, que veamos los aburtamientos y otros incentivos que se dan, que no solamente se quede en esa medida, pero que no se diluya en el tiempo y que veamos que a la víspera de nuevas elecciones volvamos a encontrarnos con que van a salir decretos que van a favorecer a sectores. Yo no quiero defender a nadie. Para mí lo importante es defender al pueblo dominicano, a cada una de las personas que pagan con sus impuestos, y tenemos que buscar una medida para las personas, sean menos laceradas las personas que andan a pie. Yo creo, pueblo dominicano, que esta medida puede mejorar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a pausa comercial. Al regreso debatimos sobre este tema. Quédese aquí con nosotros, ya venimos.